Bueno, hola, bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Es un gusto darles la bienvenida. Quería aprovechar, robarles un ratito acá a la reunión para presentarme con los que aún no nos conocemos. Mi nombre es Antonella de la Mayore y soy la nueva directora de farmacología de la provincia. Así que bueno, nada, darles la bienvenida, contarles que el objetivo de esta capacitación es darle las herramientas para que lograr una correcta dispensa de la clozapina en las farmacias. Una vez finalizada esta capacitación y con el curso aprobado, se los va a habilitar a la dispensa de este medicamento y lo que se busca con esto es mejorar el acceso de los pacientes a esta medicación. Así que era darles la bienvenida y agradecerle a la Facultad de Farmacia y Bioquímica y su decana Gladys Valente, al Colegio Farmacéutico de Mendoza, representado en esta ocasión por Celeste Garín, que es la encargada de asuntos profesionales, a Farmasur y finalmente a la Cámara de Farmacia de Mendoza, quien además ha colaborado con la plataforma. Así que bueno, muchas gracias a todos y al Departamento de Farmacia también y al doctor Manacero por ser nuestro disertante. Así que bueno, esperemos que tengamos una buena jornada, que sea muy provechosa para todos. No sé si está por ahí Mariel. Simplemente saludarlos, darles la bienvenida a esta actualización, a esta capacitación. Eh, Me parece de importancia que tengamos estos momentos de encuentros entre colegas de distintos ámbitos de ejercicio. Agradecer a Cámara, Colegio, a Farmasur, porque siempre está la posibilidad y la predisposición para las acciones conjuntas, que siempre son en beneficio del objetivo principal, que es la salud de los pacientes. Así que creo que son instancias enriquecedoras, instancias que favorecen el vínculo. Y bueno, agradecerle a Carlos por brindarnos su tiempo para dar esta capacitación y recordarles que desde el Departamento de Farmacia siempre están las puertas abiertas para las consultas y para las inquietudes que todos ustedes tengan. Bueno, bien, entonces vamos a arrancar con clozapina. Quiero adelantarles que, como todo curso, van a tener una instancia de evaluación, ¿sí? Que se va a habilitar una vez que terminemos, como así también las diapos se las vamos a enviar desde la Dirección de Farmacología a cada una de las direcciones de correo con el cual ustedes se inscribieron. ¿Sí? Así que, sin más preámbulos. Bueno, hoy vamos a hacer foco en dos cosas porque en realidad lo que nos pide la normativa no es saber más de clozapina solamente. Eso es parte o es inherente a nuestra profesión y a que somos expertos en medicamentos, sino fundamentalmente tiene o está encarado hacia la farmacovigilancia, la normativa. Esa es la clave fundamental. Así que vamos a tener en esta instancia, ¿sí? Momentos de la disertación, ¿sí? Donde vamos a hablar de farmacovigilancia, vamos a hablar de antipsicóticos, vamos a hablar de efectos adversos, de registro, que es lo fundamental. ¿Sí? Esta capacitación la venimos dando ya hace años y fue encarada desde la Comisión de Farmacia Psiquiátrica del Ministerio de Desarrollo, en ese momento de Salud y Desarrollo Social, ¿sí? De la DP Pharma, que es quien de alguna manera nos está dirigiendo y es el ente regulador de la provincia en farmacovigilancia y particularmente clozapina. De mi parte, como integrante de la Cátedra de Farmacología y del CIME UMAS. El momento que nosotros vamos a desarrollar hoy es qué es clozapina, por ahí para los que no se acuerdan, o que pueden leerlo, pero nos vamos a centrar en cuál es su función. ¿Qué es farmacovigilancia? ¿Por qué la clozapina está en farmacovigilancia intensiva? Y cómo debe prescribirse y dispensarse según las normativas. Muy bien. ¿Qué es clozapina? Esa es la primera pregunta. ¿Sí? Si nosotros hacemos una reseña histórica, es una
medicamento relativamente grande, ya viejo, ¿sí? Fue sintetizada en el 58, comercializada en el 61, suspendida su comercialización en el 75, pero por su perfil clínico y farmacológico resultó ser un antipsicótico tremendamente efectivo, sobre todo para su uso en esquizofrenia refractaria, que es lo que se llama, que es aquella donde no funciona, o mejor dicho, fracasan la mayoría de los tratamientos antipsicóticos. En el año 1992 inicia su dispensa en la provincia de Mendoza, en ese momento era importada, ¿sí? Y se inicia en el Hospital Carlos Pereira y posteriormente en el Hospital El Sauce como único centro que dispensaban clozapina, que después aparece la habilitación de ANMAT para que clozapina sea dispensada en solamente en centros hospitalarios. Posteriormente, por allá por el 2000, arranca la dispensación o la autorización para que pueda ser dispensado en farmacias particulares a raíz de una disposición que es la 935, que aún está vigente y es la única que hay de clozapina por ahora. Hay diversas consultas desde ANMAT, consultas públicas para tratar de modificar esta resolución, pero por ahora sigue vigente. Es una resolución de 24 años que, a mi modesto entender, una disposición, perdón, que a mi modesto entender necesitaría de una revisión y ya se van a dar cuenta el porqué. Es un antipsicótico atípico, es un antagonista de los receptores D, fundamentalmente potente D4 y D2, con algunos toques sobre S2, S1. Además es antimuscarínico y posee también efectos antihistamínicos H1, por eso provoca somnolencia, como también anti-alfa. Tiene una potente actividad, como les decía, sobre el simpático, no produce aumento significativo de la prolactina, a diferencia de la risperidona, por ejemplo, o de otros antipsicóticos típicos, y la particularidad de este fármaco, que también se suele dar con olanzapina, es que con su uso crónico no provoca disquinesia tardía, que son estos movimientos, estos síndromes extrapiramidales que se dan en los pacientes con el uso crónico de psicofármacos, particularmente antipsicóticos. Dentro de las indicaciones terapéuticas, fíjense que está fundamentalmente la esquizofrenia, resistente o refractaria, ¿sí?, a antipsicóticos convencionales. Además, mejora los síntomas positivos y negativos, como la organización del pensamiento, algunos aspectos de la función cognitiva, mejora mucho la reconexión y la función social y reduce las hospitalizaciones. También reduce el comportamiento agresivo y violento y reduce la conducta suicida en pacientes con esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo, que no es lo mismo que esquizofrenia. También se usa actualmente en los trastornos psicóticos. Por eso hago hincapié en esto, porque no es nada más para esquizofrenia esta medicación, sino que en trastorno esquizoafectivo, y los pacientes oligofrénicos o con retraso mental, ¿sí?, que mejoran bastante su socialización, como también disminuyen las conductas agresivas. Respecto a la farmacocinética, se administra por vía oral, no viene por vía parenteral, ¿sí? Lo cual sería un contrasentido, pero ya vamos a ver por qué. Tiene una absorción de un 90-95% sin ser afectada por los alimentos. Tiene una metabolización de primer paso no tan extensa, pero su biodisponibilidad cae a un 60%, y con un Cmax, o una concentración máxima en sangre, de 2.5 horas, según una proteína plasmática en un 95%, por lo tanto va a tener interacciones con medicamentos como los anticoagulantes orales o aquellos que toman
ácido acetilsalicílico por su alta unión a proteínas. Posee una vida media de 12 horas, con una variabilidad interindividual de 6 a 26 horas, y ustedes calculen que si para poder eliminar casi entre el 70 y el 95% del fármaco en sangre se estima que deben pasar 5 vidas medias, aproximadamente en 60 horas habríamos eliminado el 99% de la clozapina que hay en sangre, lo cual no quiere decir de que no eliminemos absolutamente el 100% de la clozapina que hay en el organismo. El 50% se elimina en orina y un 30% en heces. Se recomienda el inicio del tratamiento. Esto es importante porque los inicios de tratamiento son los inicios y la continuidad de los tratamientos son los que concurren a la farmacia. Entonces, como ya conocemos la mayoría de nuestros pacientes, cuando arrancan con clozapina, ¿sí? Salvo indicación médica en contraria, lo que se aconseja es de 25 a 50 miligramos, sin sobrepasar los 75 miligramos en los primeros días, particularmente la primera semana, la primera semana 10 días, ¿sí? Y posteriormente tienen que ir variándose la dosis, que a veces es acelerada. ¿Por qué digo acelerada? Por la condición crítica del paciente. Suele ir variando de a 100 miligramos, 100, 150 miligramos, hasta llegar a los 900 miligramos, lo cual no resulta, si bien resulta eficaz, no resulta gratis desde el punto de vista de los efectos adversos, porque suele ser casualmente el momento en que aparecen la mayoría de las reacciones adversas, sobre todo hematológicas. Puede disminuir el umbral de convulsivo, por lo tanto hay riesgo de convulsión. Lo digo por los pacientes oligoepilépticos o epilépticos con estos síndromes o injertados en esquizofrenia. Produce y muy marcada hipotensión, por eso se tiene que ir la dosis variando semana a semana, o cada 10 días o cada 2 semanas, y de asaltos pequeños, es decir, una vez que se pasan los 100, 150 miligramos, ahí sí se puede ir aumentando de a 100 miligramos, pero producen hipotensión, y particularmente hipotensión ortostática, y por supuesto sedación, que es lo que aparece en los primeros momentos del tratamiento, porque el paciente duerme más de lo habitual. La dosis máxima es de 900 miligramos, pero recordemos que estos 900 miligramos es un máximo estadístico para una persona de 70 kilos. Si el paciente es obeso, ustedes van a ver, o fuma mucho, por ejemplo, que eso pasa habitualmente en este tipo de pacientes, que fuman mucho, van a ver dosis mucho mayores, 1100, 1200, 1500 miligramos he llegado a ver. En esos casos, como es mayor de la dosis de monografía, en la receta tiene que constar superdosis. No sobredosis, superdosis. ¿Sí? Y bueno, y si les aparece sobredosis en la receta, ¿qué hacen? ¿Se lo dan o no se lo dan? Y no, sí, se lo tienen que dar igual. El médico por ahí interpreta la superdosis como sobredosis, o a veces nosotros tenemos la tendencia a decir, no, si no me pone sobredosis, no es sobredosis, es superdosis. Los pacientes con dosis superior a 600 miligramos, 600 miligramos día, tienen que ser supervisados y evaluados más exhaustivamente, sobre todo por el riesgo de complicaciones no hematológicas, como el estreñimiento y particularmente las convulsiones. Cuando el tratamiento se interrumpe por cualquiera de los motivos que ustedes quieran esgrimir, ya sea porque el paciente se fue de vacaciones, etcétera, ¿sí? Y pasó un periodo de 1 o 2 semanas, ¿sí?
sin tomar. Es más, el protocolo particularmente que está en la disposición habla de 48 horas. ¿Sí? Pasadas 48 a 72 horas con interrupción del tratamiento, que es cuando dijimos recién, 5 vidas medias, se eliminó el 60% de la concentración sanguínea de la clozapina, debe retomarse las mismas precauciones para inicio de tratamiento como de cero. ¿Por qué? Porque el fármaco incrementa el riesgo y la gravedad de los efectos adversos, pero fundamentalmente hematológicos. ¿Qué vamos a ver con sobredosificación? Un paciente por ahí con altas dosis de clozapina, somnolencia, sedación, puede llegar, si es una dosis tóxica, coma o deshidratación, puede llegar al coma, confusión, convulsiones. Sí vamos a notar hipersalivación por el efecto anticolinérgico, midriasis, visión borrosa, puede desencadenar arritmias cardíacas por su efecto anti-alfa, ¿sí? Y por supuesto, pero esto ya sería en dosis extremadamente altas, por encima de los 90 picogramos de concentración sanguínea, depresión respiratoria. En el embarazo y la lactancia es una droga clase B de la FDA, por lo tanto, la evaluación riesgo-beneficio la hace el médico y puede usarse y es posible que ustedes vean pacientes embarazadas con clozapina. ¿Eso está mal? No, no está mal porque se está priorizando un equilibrio entre el feto y la madre. Sí está claro que, por ejemplo, en la lactancia, por lo general las pacientes tienen que utilizar en sus niños no lactancia materna, ¿sí? Sino suplementos. No se recomienda el uso en niños o adolescentes, eso es lo que dice la monografía y el prospecto. Sin embargo, ¿sí? Hay ensayos clínicos con menores de 16 años donde aparece, o sea, en estos ensayos ha aparecido una frecuencia de reacciones adversas bastante similar a la de los adultos. Y esto pasa, ustedes me dicen, bueno, pero ¿se usan niños? Miren, a veces no hay alternativas terapéuticas hasta clozapina. Nosotros, cuando estábamos, o yo particularmente estaba en el Hospital Pereira, he visto adolescentes tratados con clozapina, no niños menores de 8 años, pero sí adolescentes de 14, 15 años con tratamiento con clozapina y que han respondido realmente espectacular. Eran niños que con psicosis infantil, las de peor pronóstico, ¿sí? Y que realmente han funcionado perfecto, ¿sí? Fíjense que en los niños, como yo les decía, la psicosis esquizofrénica, el 75% suele ser resistente al tratamiento. Y no hay, en comparado con los adultos, mayores diferencias. En cuanto a las reacciones adversas que vamos a ver, y esto sí, ahí nos vamos a meter de lleno en algo que lo tienen la mayoría de los antipsicóticos, pero clozapina en particular también lo posee, que son los efectos metabólicos, desde el punto de vista de la alteración del peso corporal, la intolerancia a glucosa, o resistencia a la insulina, dislipidemia e hipertensión arterial, se ve bastante marcada, por lo que la recomendación es obviamente tratar de insertarlo en un programa de control de peso y alimentación por nutricionista, ¿sí? Ir midiendo la circunferencia abdominal, el índice de masa corporal, sobre todo el control de la presión y por supuesto los niveles de glucosa y lípido en sangre, que eso, digamos, son recomendaciones que podemos ir planteando desde la farmacia. En cuanto a los efectos cardiovasculares, como les decía, al ser un bloqueante alfa produce hipotensión ortostática, los pacientes al principio del tratamiento, y por eso deben ir adaptándose y teniendo esa compliance al medicamento, suelen sufrir desmayos o caídas e incluso síncope.
Y bueno, sobre el efecto sobre el sistema nervioso central, obviamente que tiene baja probabilidad de producir síndromes extrapiramidales. Obviamente que esto se ve disminuido enormemente comparado con otros psicofármacos, pero ¿sí? Comienzan a aparecer como ese temblor finito en las manos, sobrepasando los 1000-1100 miligramos. Como decíamos, puede reducir el umbral convulsivo, ¿sí? Obviamente es un efecto relacionado con la dosis, como también si bien no produce elevaciones de la prolactina, al ser un bloqueante poco de 2, puede impactar las dosis elevadas, ¿sí? En un aumento de la secreción de prolactina que se ve por ginecomastia y galactorrea. Dentro de los efectos gastrointestinales, aproximadamente el 15% de los pacientes desarrollan estreñimiento y el 11% náusea. Y este estreñimiento, ojo, es severo. Por eso ustedes van a ver que muchos pacientes con clozapina suelen tener un abdomen más bien abultado, y la característica es que ceden, por ejemplo, a fármacos que son irritantes como fármacos evacuantes. Por ejemplo, los derivados del SEN, ¿sí? Los antraquinónicos. Entonces, si hay que utilizar, por ahí nosotros tuvimos muy buena experiencia con el Agiolac granulado, que funcionó bastante bien en estos pacientes, y es un suplemento que hay que muchas veces sugerirlo para evitar que lleguen a impactación intestinal e incluso bolo fecal. Pueden aparecer elevaciones transitorias de la temperatura corporal, sobre todo en verano, como así descenso de la temperatura, sobre todo en invierno. Recuerden que los antipsicóticos en general, ¿sí?, vuelven a los pacientes de homeotermos en poiquilotermos, es decir, no regulan la temperatura corporal en forma, digamos, homeostática, sino que lo hacen en función de la temperatura exterior. Por eso en verano suelen elevarse, uno cree que tiene fiebre, suele elevarse la temperatura, cree que tiene fiebre y en realidad es por el calor ambiente. Bueno, y llegamos a las reacciones adversas hematológicas. Las más frecuentes son las leucopenias, de incidencia del 3%, neutropenias el 1%, eosinofilia y leucocitosis en mucho menor grado. Pero existen, sí, leucocitosis, es decir, aumento de la cantidad de glóbulos blancos por encima de 10.000, 12.000. ¿Por qué se da esto? No se sabe. Sí es mucho más frecuente, fíjese, 1 en 100, la leucopenia, ¿sí? Es mucho más frecuente, pero no tanto así las leucocitosis. Y mucho menos frecuente, o denominada infrecuente, ¿sí?, las agranulocitosis. La agranulocitosis es un recuento de glóbulos blancos neutrófilos por debajo de 500. Neutrófilos por debajo de 500, ¿sí? Y fíjense que vamos a hablar de números concretos, no de porcentajes. ¿Sí? Ejemplo. Normalmente yo tengo 5.000, 5.500 leucocitos, y cuando me fijo, ahora todos los hemogramas, la mayoría, digo la mayoría, me aparece el porcentaje de cada uno de la fórmula, por ejemplo, neutrófilos, 60%, y al lado el número absoluto, ¿sí? Que eso es lo que así debieran venir los hemogramas, no solamente el porcentaje como era antes, ¿sí? ¿Y por qué? Porque eso me ayuda bastante. Si yo tenía 5.500 y tengo un 60% de neutrófilos, eso, ¿cómo lo hago? 5.500 por 0.6, eso me va a dar 3.300 neutrófilos. Estoy espectacular con 3.300 neutrófilos, porque ustedes calculen que los neutrófilos son la primer barrera, ¿sí?, contra las infecciones. Por lo tanto, una disminución en mis neutrófilos me va a generar indefectiblemente,
¿sí? Una disminución en las defensas, sobre todo celulares. ¿Está? Si ahora yo, por ejemplo, tuviese de pronto, 2.000, 3.000, vamos a poner, 3.000 neutrófilos, perdón, 3.000, discúlpenme, 3.000 leucocitos, pero tengo un 40% de neutrófilos a expensa de linfocitos. Linfocitos por ahí suelen ser 30% más o menos, y ahora tengo 40%, lo cual me está indicando una infección a largo plazo, pero tengo un 40% de neutrófilos, 4 por 3, 12, me da 1.200 neutrófilos. 1.200 neutrófilos es un signo de alarma, ¿sí? ¿Está? Y para que yo tuviese 500 neutrófilos o menos de 500 neutrófilos, que sería mi alarma como granulocitosis, lo cual me va a llevar a consulta con hematólogo, aislamiento por riesgo de infecciones, necesitaría tener por lo menos 1.500 leucocitos, de los cuales más o menos el 40% me harían unos 500 neutrófilos. Esto suele aparecerse en el 95% de los casos en los primeros 6 meses y en el 75% de las veces en las primeras 18 semanas. Por eso son importantes, ¿sí? Estos tiempos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos prevenir este tipo de reacciones tan simplemente con un hemograma. ¿Con un hemograma con qué frecuencia? Y eso es lo que me dice el protocolo de ingreso de clozapina, y por el cual es el mismo protocolo que me dice que los farmacéuticos tenemos que recibir una capacitación por farmacovigilancia, como la que los médicos también tienen que recibir por farmacovigilancia, no es nada más que los farmacéuticos. Y es que todo paciente que inicia tratamiento con clozapina tiene que hacerse durante 18 semanas hemogramas semanales. Y después de las 18 semanas, un hemograma cada 4 semanas, no un hemograma por mes. Un hemograma cada 4 semanas o 28 días durante toda la vida mientras tome clozapina. El día que deja de tomar clozapina, durante un mes tiene que hacerse, durante 2 meses tiene que hacerse hemograma mensual y después listo. No, pero a mí me dijo el médico que el hemograma va a ser cada 3 meses. No, no es así, ¿sí? Eso fue en el año 92 y casualmente se sacó el hemograma trimestral por una alarma mundial en el cual se observó que casualmente después de los 2 años, aunque no haya tenido nunca un episodio de neutropenia, ¿sí? Aparecen las neutropenias y sobre todo asociadas a una infección respiratoria. Entonces, por eso es el hemograma mensual. Y ya vamos a ver cuáles son por ahí los criterios para sospechar de una neutropenia o de una granulocitosis. Y muy raro, tremendamente raro, y que además lo hemos visto, son las trombocitopenias. Las trombocitopenias es la disminución de las plaquetas por debajo de 100.000. ¿Por qué está en farmacovigilancia intensiva entonces? Bueno, vámonos a farmacovigilancia entonces. ¿Qué es farmacovigilancia? Que no es la vigilancia de los psicofármacos, es la vigilancia de todos los medicamentos en la fase 4 de estudio, pero con la idea de no solamente detectar reacciones adversas, sino también por ahí efectos beneficiosos, ¿sí? Ahí tienen la definición de un profesor de farmacología de la UNCUYO, el doctor Rodríguez Echandía, ¿sí? De Hernández Moreno en Tratado de Medicina Farmacéutica. Fíjense que dice que es la actividad de salud pública. Nosotros somos sanitarios, ¿sí? O sea que la salud pública también es parte nuestra y está destinada, fíjense, a la identificación y cuantificación del riesgo, ¿sí? Que eso, bueno, pero yo, ¿qué tengo que ver? Bueno, sí, nosotros contribuimos y mucho. Vamos a contribuir para que lo determine el riesgo la gente que se encarga de farmacovigilancia, por ejemplo, ¿sí? En la Dirección Provincial de Farmacología
o en la Facultad de Farmacia o en la Facultad de Medicina de la UNCUR. Según la disposición 5358 del 2012, una reacción adversa se la define como una reacción nociva, no deseada, que se presenta tras la administración de un medicamento a dosis habitualmente utilizadas para tratar en la especie humana, ¿sí? Tanto ya sea para prevenir o tratar una enfermedad o por modificar cualquier función biológica. Por lo tanto, las reacciones adversas no van a aparecer cuando utilicemos dosis tóxicas, ¿sí? Ahí ya son reacciones tóxicas, pero sí pueden aparecer con cualquier medicamento en esa fase. Y entonces nosotros vamos desde lo institucional a lo provincial, a lo nacional y hasta incluso lo internacional en UPSANA, donde está el Centro Mundial de Farmacovigilancia, pero todo se nutre a partir de cada uno como efector de salud, ¿sí? Desde lo institucional, por ejemplo, colegios, facultades o cámara de farmacias, etcétera, ¿sí? Hacia lo provincial, la Dirección Provincial de Farmacología, hacia lo nacional, ANMAT, y hacia lo internacional, la OMS. ¿Cuáles serían los objetivos de farmacovigilancia entonces? Para que recordemos y tengamos presente esto, ¿sí? Porque no es algo que debiera ser lejano, sino algo que debiéramos hacer casi diría todos los días. Si yo a ustedes les pregunto cuántas veces un paciente les dice o cuántas veces ustedes ven una reacción adversa o cuántas veces a un familiar le ocurre una reacción adversa y se ponen a observar eso, se van a dar cuenta de que son, o incluso ustedes mismos, ¿sí? Van a ver que es mucho más frecuente. La pregunta es, ¿cuántas informamos de esas reacciones adversas que le pasan a nuestros familiares, a nosotros mismos o incluso a nuestros pacientes? Es más, muchas veces las vemos, ¿sí? Y la derivamos a que lo vea el médico o que se lo evalúe el médico o que se lo comente al médico. Ni el médico, ni el farmacéutico, ni la persona notificó. Por lo cual ya se nos crea un vacío y por eso muchos medicamentos, ¿sí? Aún siguen comercializados a pesar de, o dejamos de ver que en nuestro país se comercializa un medicamento porque en Europa, porque en Estados Unidos ya no se comercializa, porque la FDA sacó una alerta mundial o la EMEA sacó una alerta mundial. Y nosotros quizá lo hemos visto un montonazo de veces y no nos hemos dado cuenta. Entonces lo fundamental es identificar esos efectos indeseables no descriptos. Ese es el objetivo, particularmente los no descriptos en las fases clínicas. Es decir, si yo leo un prospecto o una monografía o una ficha técnica y me dice que el medicamento puede producir estreñimiento. Una cosa es que puede producir estreñimiento y otra cosa es que el estreñimiento le ocurre a 9 de cada 10 pacientes. Entonces ahí ya no es puede producir estreñimiento. O sea que el medicamento produce estreñimiento y estreñimiento grave. Entonces, caramba, ya la cosa cambia, ¿sí? O puede producir náuseas, o puede aparecer erupción cutánea. Y ojo, que a veces puede ser de la zona, ¿eh? O sea, a lo mejor acá en Mendoza nos produce estreñimiento en la mayoría de los pacientes, a lo mejor en Córdoba no, o en Buenos Aires no, o qué sé yo, y que puede deberse al tipo de alimentación y demás. Sí, puede deberse, pero esta reacción adversa que aún está descrita no tiene una frecuencia bien exacta, porque se puede producir y no sabemos con cuánta frecuencia se produce acá, ¿sí? Obviamente que esto sirve como objetivo de la farmacovigilancia informar a los profesionales para que estén actualizados respecto de los eventos adversos, como también incluso tomar algunas medidas desde el punto de vista administrativa, como pasar un medicamento de farmacovigilancia normal a farmacovigilancia supervisada o incluso a farmacovigilancia intensiva. ¿Cómo se nutre la farmacovigilancia de la notificación de eventos adversos? Bueno, una es la notificación voluntaria, a partir de la ficha amarilla o de una ficha que les voy a proponer, ¿sí? Vía QR.
¿sí? La otra es, y estas las encaran los laboratorios, y fíjense que en cualquier cajita de un medicamento dice si usted tiene o presenta alguna reacción con este medicamento, comuníquese con un 0800, eso es una condición que le puso ANMAT dentro de las buenas prácticas de farmacovigilancia, pero de alguna manera es la forma en que tienen los laboratorios de aplicar un plan de contingencia si de pronto aparece un foco de reacciones adversas que no estaban contempladas o que aún estando contempladas no estaban manejadas, ¿sí? Y es lo que nosotros conocemos como los estudios observacionales que hacen los laboratorios. Y el otro es la farmacovigilancia intensiva de pacientes, que es un procedimiento un poquito más complejo desde el punto de vista de que el paciente tiene que firmar un consentimiento informado y además existen pautas claras, ¿sí?, de qué tiene que hacer el laboratorio, qué tiene que hacer el médico, qué tiene que hacer la farmacia y qué tiene que hacer la autoridad regulatoria, ¿sí?, en función de una norma específica para establecer incluso hasta un parámetro de seguimiento. Y después están los metaanálisis, que eso lo hace la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la notificación, la diferencia entre la farmacovigilancia normal y la farmacovigilancia intensiva, ¿sí?, es que la notificación es voluntaria, es decir, bueno, nosotros lo notificamos si queremos, si no queremos, no. En farmacovigilancia intensiva la notificación es obligatoria. Es decir, que ahora, a partir de ahora, ustedes, cuando vayan a dispensar clozapina, si el paciente les refiere alguna reacción adversa, tienen la obligación de notificarla. Está aplicada la farmacovigilancia normal a todos los medicamentos, en tanto que la intensiva solo a medicamentos que tienen estrecho margen terapéutico, pero ¿sí?, con reacciones adversas graves y que evidentemente suelen ser fármacos tan útiles o que no tienen un comparador en cuanto a su eficacia en determinadas patologías, que no queda más que utilizarlos, pero en este sistema de farmacovigilancia intensiva. Y la farmacovigilancia normal está obligada por la ética, como decíamos, la farmacovigilancia en realidad es una actividad de salud pública y como sanitarios no podemos quedar exentos. La ética, digamos, nos dice que debemos informar. En cambio, la farmacovigilancia intensiva, la obligatoriedad es legal, ¿sí? Es legal y penal. Es decir, entonces, hay un tercer caso que es la farmacovigilancia activa o estimulada, ¿sí?, que algunos fármacos, o por ejemplo, el caso de las vacunas COVID fue una farmacovigilancia activa o estimulada, ¿sí? Las actividades están orientadas fundamentalmente a que los profesionales notifiquen de alguna forma las reacciones adversas, ¿sí?, y estar incluidas dentro de un programa de gestión de riesgos, ¿sí?, como a una actividad de farmacovigilancia adicional. Por eso ponía como ejemplo las vacunas COVID. No entraron en farmacovigilancia intensiva, sino en una farmacovigilancia activa, ¿sí? Ustedes tenían aquellos que colocaban la vacuna tenían la obligatoriedad de notificar, pero no era una obligatoriedad legal desde el concepto de una disposición o una resolución, ¿sí?, que le indica obligadamente que lo tienen que notificar, sino dentro de un proceso ético. Muy bien. En el año 1995 se establece el programa de farmacovigilancia y la farmacovigilancia intensiva, estableciéndose como un monitoreo sistemático de la aparición de eventos adversos. Fíjense de esto, un monitoreo sistemático de la aparición de eventos adversos de un principio activo, sobre todo en la etapa de prescripción y comercialización. De manera que vamos a tener una recolección simultánea y detallada de información de un determinado número de individuos, ¿sí?, y la frecuencia con la que esto pasa en función de las reacciones adversas que se desarrollan. Y nos sirve para estudiar fundamentalmente las
RAM de baja incidencia, pero que son graves. No importa si ocurren 1 en 100.000 o 1 en 1000, sino que son graves. Para reportar, eso era lo que yo les decía, ustedes tienen dos caminos. Uno es la ficha de farmacovigilancia de ANMAT y otro es este reporte de resultados negativos con medicamentos, ¿sí?, en farmacovigilancia, donde tienen dos links para linkearse a partir de estas diapos, o bien, ¿sí?, este QR que lo pueden escanear, ¿sí?, y los va a loguear directamente a ese formulario de ficha de farmacovigilancia. Con lo cual, desde el CIME, del Centro de Información de Medicamentos, les podemos devolver información al respecto de qué tan frecuente pueda llegar a ser esa reacción adversa. En cuanto al monitoreo y seguimiento de clozapina, ¿sí?, que era el por qué la clozapina estaba metida aquí, ¿sí?, el tratamiento obviamente se va a iniciar con pacientes, y así lo dice la monografía y así lo dice la disposición 935, se va a iniciar con pacientes en los cuales la fórmula leucocitaria o la prueba hematológica dé normal. Por eso hay un hemograma basal, un hemograma de inicio de tratamiento. Y, o sea, previo a iniciar el tratamiento y después con el correr del tratamiento. Pero fundamentalmente si está asociado a fármacos mielosupresores, como por ejemplo pacientes que están recibiendo tratamiento oncológico. ¿Qué experiencia hemos tenido, y sobre todo con pacientes en el Hospital Pereira? Paciente mujer que venía en tratamiento con clozapina, muy bien controlada y demás, que concurre a su médico ginecólogo, le detectan un tumor en las mamas, entonces comienza tratamiento oncológico y ahí aparece el problema. De buenas a primera, 700 neutrófilos. Y entonces nos llamó la atención, paciente que venía normal, de pronto 700 neutrófilos en su hemograma mensual. Eso indica, ya lo vamos a ver, pautas de seguimiento, hemograma cada 48 horas, cada 24 horas, perdón, no cada 48 horas, hemograma cada 24 horas. Lo primero que hacemos es preguntarle si está tomando otra medicación, a lo que la paciente responde sí, que había iniciado tratamiento oncológico. Y entonces ahí se nos vino el mundo abajo, porque el problema era, ¿qué hacemos con este paciente? Venía compensadita, venía espectacular, entonces evaluación por hematólogo y demás, y entonces tuvieron que emplear factor estimulador de colonia conjuntamente con el medicamento oncológico. Pero se le redujo la dosis de clozapina, obviamente, ¿sí?, y se la fue monitoreando. Esta paciente se tuvo que hacer hemogramas cada 24 horas en los primeros 7 días y después siguió con hemogramas semanales. ¿Pero estaba en tratamiento mensual? Sí, pero tuvo que seguir con tratamientos con hemogramas semanales. Fíjense, el hemograma inicial no debe ser más de 7 días anterior a la fecha de inicio. Y usted dice, pero con farmacéutico, eso, ¿lo tengo que pedir? ¿No lo tengo que pedir? No lo tienen que pedir, pero tienen que saber. Y esa es la pregunta que uno tiene que hacer. ¿Si hizo un hemograma antes de iniciar el tratamiento? Sí, me hizo un hemograma. ¿Qué le dijo el doctor? Que estaba normal. Bueno, listo, ya está. ¿Y a qué le llamamos normal? Descuento leucocitario mayor a 3.500 por milímetro cúbico y de neutrófilos mayor a 2.000. ¿Sí? Y ahí arranca el protocolo. Un hemograma cada 18 semanas. Por eso, a ustedes cuando les viene la receta, ¿sí?, tiene que traer la fecha del hemograma. Es fundamental. Y la otra leyenda, hemograma normal. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero sobre todo, la fecha del hemograma y que diga hemograma normal. Y eso nos libra a nosotros de la responsabilidad. Y sí, en parte sí. Porque la responsabilidad, según la disposición, es pura y absolutamente del médico. Si él pone hemograma normal y el hemograma no estaba normal, o el paciente está en fase semanal y hace 4 semanas que no se hace hemograma, el riesgo lo corre el médico. Pero la corresponsabilidad también es nuestra, ¿sí?
Porque para dispensarlo te dice que debe tener un hemograma normal y no solamente puesto por el médico, ¿sí? Entonces es fundamental a veces preguntar y eso dejarlo asentado. Consultado al paciente si se ha hecho hemograma semanal, él indica que hace 2 semanas que no se lo hizo. Con lo cual ustedes lo dejan registrado en la receta, ¿sí? Y firmado y sellado. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, el médico tendría que haberlo checado, lo cual a nosotros no nos exige de eso. Y después de las 18 semanas, ¿sí? Cada 4 semanas, que es lo que se denomina hemograma mensual, pero es en realidad cada 4 semanas mientras dure el tratamiento y después cada 4 semanas después de haber finalizado la administración de clozapina. Está claro que si nosotros al paciente le preguntamos, porque a veces pasa que estos pacientes están en fase mensual y el médico psiquiatra los ve cada 2 meses, ¿sí? Porque están bastante compensaditos y demás. Resulta que viene a la farmacia, ¿sí? Viene, ustedes lo ven con bufanda, todo, lo sienten congestionado y le preguntan, ¿cómo anda? No, ando medio resfriado, estoy mocoso, tengo moco cristalino, qué sé yo, me duele la espalda, estoy como engripado. Entonces nosotros abrimos los ojos así. ¿Cómo está como engripado? Sí, está como engripado. ¿Saben qué? Esos síntomas son los de muy parecido a los de una neutropenia. Entonces puede ser que esté, sí, con una virosis, cursando con una virosis, pero puede ser que esté en neutropenia. Entonces lo fundamental es, si tienen el teléfono del médico, avisarle al médico psiquiatra o el WhatsApp, avisarle al médico psiquiatra y decirle al paciente que trate de ir al médico psiquiatra para que le dé la orden y le hagan un hemograma. No lo asusten, no le digan, mire, porque usted puede tener una neutropenia, que sé yo, no. Le digan, mire, estos síntomas son parecidos a una reacción adversa de la medicación, ¿sí? Entonces, como le puede haber disminuido la defensa, vaya que se haga el hemograma. Como ya sabe que se tiene que hacer hemograma, o sea, no es un paciente que, me tengo que hacer un hemograma, se va a asustar, pero ya sabe que viene de hacerse hemogramas, entonces, y el médico debió advertirle cuando empezó el tratamiento que esto podía pasar. A veces nosotros también vale recalcarlo, ¿sí? Es fundamental que lo podamos ubicar por ahí y entonces de esa manera evitamos quizá un mal mayor. A lo mejor el hemograma le sale normal para una virosis. Listo, todo el mundo descansa, no hay ningún problema, el paciente está cursando una virosis. Pero y si no está cursando una virosis, nos ha pasado mucho en el hospital este tipo de situaciones. Es más, le recalcamos cada vez que le dispensamos, y sobre todo en esta época, donde las virosis son mucho más frecuentes, le decimos que por favor, si llega a tener los síntomas de gripe, concurra al médico, ¿sí? Y que le haga un hemograma. Si no lo puede atender el psiquiatra, que lo atienda el clínico y que le diga que está tomando clozapina y que le pida que le haga una orden para hemograma. Ahí tienen los diversos niveles de alarma, ¿sí? Fíjense, en verde, leve, cuando tienen entre 2.000 y 1.500 neutrófilos, y hemograma cada 48 horas, sin suspender la medicación. Pero cuando pasa moderada y de ahí en adelante, sí se suspende la medicación. Es la recomendación suspender el tratamiento, salvo que esté en severa, por lo general no se suspende el tratamiento, se suele bajar la dosis, ¿sí? Y se da, y esto es una solución que utilizamos mucho en el hospital, que es la suplementación con ácido fólico, ¿sí? 10 a 20 miligramos de ácido fólico por día, ¿sí? Durante 5 a 10 días, ¿sí? Mejoran bastante la respuesta de la médula, ¿sí? Sobre todo a la fórmula neutrófila, ¿sí? Levanta los neutrófilos, a pesar de, y la recuperación es mayor, o al menos no deja que avance la neutropenia. Y el ácido fólico es de venta libre, así que no hay ningún problema. Lo podrían indicar como una medida suplementaria, ¿sí?
en los hospitales utilizábamos ácido fólico en ampolla. Y después para el ambulatorio, como les decía, el ácido fólico en comprimidos, 10 a 20 miligramos, 10, 15 o 20 miligramos por día, dependiendo de si estábamos en leve o moderado. Si el recuento leucocitario le disminuyó 3.000 o más de un análisis al otro y estamos en la semana número 6, yo me empezaría a preocupar. ¿Sí? Y seguramente el médico psiquiatra también debiera empezar a preocuparse, porque es un indicio entre la semana 6 a la 8, es un indicio de que está en una fase de próxima neutropenia. ¿Y por qué? ¿Y por qué se ha hecho en las 18 semanas hemograma semanal? Casualmente por esto. Entre las 6, las 7, para ser más específico, las 7 y la 12, la semana 12 de la semana, es cuando mayor probabilidad de presentar neutropenia y mayor incidencia se ha visto en el análisis de todos los casos, más de 10.000 casos de pacientes o de 10.000 pacientes tratados con clozapina. ¿Cuáles son los factores de riesgo de granulocitosis? Porque también esto nos transversaliza incluso a distintos orígenes. Por ejemplo, los étnicos. El riesgo es doble para los asiáticos, afrocaribeños y africanos respecto a los caucásicos. ¿Sí? O sea que si tenemos antepasados, no estamos hablando de 1000 años, sino directos, ¿sí? Asiáticos, afrocaribeños o africanos, sepan que van a tener una probabilidad mayor de desarrollar neutropenia y granulocitosis. El sexo es doble riesgo en mujeres que en hombres. En cuanto a la edad, por supuesto, aumenta con la edad, particularmente con cada decenio, ¿sí? Y sobre todo también aumenta con el tiempo de tratamiento. ¿Qué pasa cuando se interrumpe el tratamiento por causas no hematológicas? Más de 3 días y menos de 4 semanas, vuelve a fase semanal, ¿sí? Y si fue mayor a 4 semanas, vuelve a las 18 semanas. Eosinofilia, ¿es frecuente? No, es infrecuente. Pero si se da más de 3.000 por milímetro cúbico de eosinófilos, porque la eosinofilia se observa cuando hay parasitosis. ¿Qué puede pasar? Pero que les dé más de 3.000, ninguna parasitosis le puede llevar a eso, así que es más factible que se deba a clozapina. Trombocitopenia, si es menor a 50.000. ¿Sí? Si es menor a 50.000, evidentemente hay que suspender el tratamiento con clozapina hasta recuperación. Eso no lo van a hacer ustedes, por supuesto, pero sépanlo de que puede pasar. Miocarditis. No es común, pero pasa. Vimos en un año 3 casos de miocarditis, cosa que no había pasado en 20 años. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿no había pasado o no lo habíamos detectado? Que esa es la otra. ¿Sí? Y pasa un paciente que aparecía febril, ¿sí? Con disnea, arritmia, cansancio marcado. Entonces, aparecen estos síntomas urgentes al cardiólogo, ¿sí? Porque puede ser una miocarditis. Fíjense que la prevalencia es bajísima, 0.015 a 0.18, 19, ¿sí? Si no está confirmado, ¿sí? Se puede continuar con el tratamiento. Si se confirma miocarditis, hay que suspender el tratamiento, ¿sí? Hay que suspender el tratamiento, absolutamente suspender. Recuperación se dará otro antipsicótico, recuperación de la miocarditis. Cuando se recuperó la miocarditis, se puede instaurar el tratamiento y es cuestión de volver a probarla. Siempre que hay suspensión del tratamiento por alguna condición, la monografía dice no volver a instaurar tratamiento. Pero a veces no hay otras alternativas y en consecuencia el médico lo reevalúa y lo vuelve a hacer.
Sí, ¿cuál es la pauta fundamental? Que la dosis debe ir increciendo siempre de a 25 miligramos. Cuando se comienza con dosis alta es cuando aparece mayor probabilidad de efecto adverso. Entonces hay que empezar de 25, después pasar a 37,5, después pasar a 50 miligramos día y así, y de a poquito. Así se han ido viendo menos efectos adversos que cuando se instaura dosis alta desde un principio. ¿Y por qué era importante? Fíjense, por ejemplo, ahora sobre todo que estamos con prescripción electrónica, con la gente de el Hospital Pereira presentamos un trabajo cómo la prescripción electrónica de clozapina y la asistencia desde el punto de vista farmacéutico en el seguimiento del paciente logró reducir la progresión de las leucopenias en estos pacientes. ¿Sí? Los redujo las alarmas de leves a moderadas, porque cuando arrancan con leve, por ahí la mayoría suelen pasar a moderadas. Nosotros logramos reducir en aproximadamente un 30%, ¿sí? Y a grave la bajamos a 0. Es decir, no hubo forma de que progresaran en este tipo de pacientes. Por eso la importancia de el seguimiento, no solamente del médico, sino también del farmacéutico. ¿Cómo debe prescribirse y cómo debe dispensarse? Para ir finalizando este curso. Marco legal es un psicotrópico lista 3, se compra con valor oficial, se dispensa con receta común archivada. Receta común archivada. ¿Sí? ¿Debe contar dosis por vez y por día? Sí. ¿DNI del paciente? Sí. ¿Dirección? Sí. ¿Está? ¿Periodo de tratamiento? Por 30 días. Sí. ¿Está? Ley 9521. Disposición 935 del 2000 de ANMAT, ¿sí? Que es la que aprueba el programa actualizado de monitoreo para pacientes ambulatorios e internados tratados con clozapina. ¿Sí? Anexo 3 es el formulario de consentimiento informado. El anexo 4, el modelo de solicitud de ingreso al programa, he puesto los anexos que más nos interesan. El anexo 5, la ficha de terminación del tratamiento. El anexo 6, los campos de información para las bases de datos. El anexo 7, el acta acuerdo entre la farmacia y el titular del registro del producto. ¿Por qué el anexo 7? Porque es el que ustedes van a tener que llenar para vehiculizarlo a través de el colegio o enviado a la droguería junto con el certificado de este curso, que es el que los habilita a adquirir y dispensar a los farmacéuticos que están en una farmacia clozapina. No habilita a la farmacia, porque el certificado no va a ser para la farmacia Don Juan, ¿sí? El certificado de farmacovigilancia, sino el certificado es para los farmacéuticos, ¿sí? Individuales. Y eso, mientras estén en una farmacia, es lo que habilita a poder adquirir, pero es a los farmacéuticos, a los adquirir y expender, ¿sí? Y otra cosa que es fundamental es que se prohíbe la utilización de clozapina en preparaciones magistrales, ya sea que se hagan vía droguería y o farmacia, que es el artículo 5 de esta disposición. El organigrama que resume el sistema, o sea, el flujograma que resume el sistema, ¿sí? Fíjense que el médico emite una orden, una orden a un laboratorio de análisis clínico y a la vez la prescripción. Van las dos de la mano. Previo a haber llenado el formulario de consentimiento informado y el formulario de inclusión. ¿Sí? Y el paciente
concurre a la farmacia. Así tal cual lo ha identificado el ANMAT. Concurre a la farmacia. La farmacia no se enteró de todo esto. Salvo por eso, y acá viene la clave, el médico debe recibir primero el hemograma, el resultado del hemograma vía laboratorio de análisis clínico para hacer la prescripción. ¿Sí? Ese resultado el laboratorio de análisis clínico lo envía a la empresa productora, que es la que va registrando, ¿sí?, no solo los pacientes, sino también los resultados. Va a la prescripción a la farmacia, pone hemograma normal y va con la prescripción a la farmacia. La farmacia que ya pidió a la droguería el producto, se lo dispensa al paciente y listo. Ahí se terminó todo. ¿Cuáles son, dentro de los anexos, las responsabilidades que tiene el paciente, la farmacia, el médico tratante, el laboratorio clínico y el laboratorio productor? Pero nos vamos a centrar fundamentalmente en la del paciente, la farmacia y el médico. En la del paciente, fíjense que a través de un consentimiento escrito, firmado, ¿sí?, que lo firma el paciente y también lo firma el médico, ¿sí?, que ya vamos a poner el modelo, el paciente da su consentimiento, que ha sido informado de los potenciales riesgos y del cumplimiento del control hematológico, 18 semanas y mensual durante el tratamiento. Es decir, que él firma en ese momento no solamente un consentimiento, sino un contrato. La responsabilidad de la farmacia es la de dispensar el medicamento de acuerdo a los requisitos legales, como ya lo vimos recién, ¿sí?, para condición de psicotrópico, pero además, ¿sí?, siempre que en la receta diga hemograma normal y la fecha de realización del hemograma extendida por el médico tratante, ¿sí? Y siempre la marca solicitada. No se puede sustituir, no se debe sustituir, ¿sí? ¿Por qué no se debe sustituir? Porque el paciente firma el consentimiento, ¿sí?, para una marca, para recibir una marca determinada, ¿sí? Por eso no se puede sustituir. El consentimiento y el registro del paciente es una marca. Si el médico quiere cambiar de laboratorio por a pedido del paciente, por etcétera, tiene que llenar nuevamente el consentimiento, llenar nuevamente la ficha de ingreso, y entonces ese paciente va a poder recibir cualquiera de las dos. No debiera el médico, ¿sí?, cambiar una por otra sin haber hecho este proceso, por un lado. Y por otro lado, nosotros no nos vamos a enterar como farmacia si le cambió la marca porque sí. Lo que no debemos hacer nosotros es, aunque me lo pida el paciente, entregarle un medicamento de otra marca, porque me puso nada más que la monodroga el médico. No, tiene que poner la monodroga y la marca, ¿sí? No es intercambiable. Y por supuesto, las farmacias deben firmar el acuerdo, anexo 7, de conocimiento del programa y de las condiciones necesarias para la dispensación de especialidades medicinales que contienen clozapina. Dentro de esas condiciones necesarias está la del curso, que estamos haciendo. Y fíjense, respecto del médico, porque acá viene el tema de la prescripción, ¿sí? No solamente le debió informar al paciente, ¿sí?, no solamente debió llenar el consentimiento, no solamente debió llenar la solicitud, no solamente debió enviar al paciente al laboratorio clínico, sino que también debe confeccionar la receta, ¿sí?, con la monodroga y la marca comercial más leyenda, hemograma normal y fecha, contra la presentación del hemograma y que posea valores normales. Por duplicado, en caso que el paciente adquiera el medicamento a través de su obra social. ¿Por qué por duplicado? Porque se las va a llevar a ustedes el duplicado. Hay obras sociales, ¿sí?, en las cuales les exige que el paciente les muestre a ustedes, les lleve a ustedes una copia del hemograma.
Y entonces ustedes ahí detectan si es hemograma normal. Nosotros nos ha pasado que el médico nos ha puesto hemograma normal, y hemograma normal, ¿por qué? Porque veía por ejemplo, 2.500 leucocitos, 50% de neutrófilos, y para él 50-60% de neutrófilos en una fórmula es normal, pero cuando calculábamos el número absoluto nos daba 1.250 neutrófilos, o sea que estaba en alarma 2, moderada, ¿sí? Entonces, ahí es cuando uno entra en contacto con el médico, ¿sí? Y por supuesto que debe poner, aparte de la dosis por vez y por día, que eso es normativa propia, no es de la disposición, es normativa propia de Mendoza, ¿sí? Como los días de tratamiento, por supuesto, el envase tendrá la cantidad suficiente para cubrir los requerimientos del paciente. Y fíjense que dice, de acuerdo con la fase de tratamiento en que se encuentra. Si está en fase semanal, ¿sí? Este es un problema porque no vienen envases para 7 o 21 comprimidos, vienen envases de 30 o de 90. Y otra cosa que es fundamental, y acá también nos atañe a nosotros, que es que cuando detecte deberá llenar la ficha de farmacovigilancia, que es lo que hacemos hincapié, y quizá es lo que menos repercusión tenemos de parte de los médicos, no se llena. Este es un modelo de consentimiento informado de clozapina, ¿sí? Del laboratorio Fabra. Este es un modelo de ficha de ingreso. Esto lo van a ver ustedes y posiblemente les lleven una copia a algún paciente aplicado, ¿sí? Pero esto va al laboratorio de análisis clínico y es el laboratorio de análisis clínico el que lo envía por fax o escaneado al laboratorio productor. Y algo similar pasa con la Penax, clozapina la Penax, de Gador. La responsabilidad del laboratorio de análisis clínico es hacer el hemograma y si detectar alguna irregularidad, mandar la copia y una alerta al laboratorio productor. Y la del laboratorio titular o productor, la del titular del certificado, se va a hacer cargo, ¿sí? De no solamente el programa de monitoreo y tratamiento, sino también del tratamiento de las neutropenias graves o de las agranulocitosis que se detecten en los pacientes que están siendo tratados con esta clozapina. ¿Y a qué se refiere con hacerse cargo del tratamiento? Fundamentalmente de la provisión, porque estos pacientes son derivados habitualmente a un hospital, no importa si es privado o estatal, son derivados a un hospital porque los tiene que ver un hematólogo y el tratamiento, que suele ser filgastrim, ¿sí? Se los provee no el laboratorio en forma directa, sino a través de una droguería en la provincia, se los provee hasta que es la recuperación del paciente. Y además, fíjese que comunicará el laboratorio titular al ANMAT el listado de los laboratorios y de las farmacias que están acreditadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las droguerías las que le envían al laboratorio, a requisitoria del laboratorio para enviarles la clozapina, cuáles son las farmacias debidamente acreditadas por para la dispensa de clozapina y que cumplen con ese requisito. Y entonces acá llegamos a algo que nos involucre, digamos, más allá de haber recibido la capacitación y quedo abierto a sus consultas. Primero, la idea que se viene manejando es de implementar una base de comunicaciones de reacciones adversas provincial para clozapina. Eso es algo que tenemos que tener y por lo cual hemos ido empezando con la ficha que les pasé el QR. El otro, que sería fundamental, es poder contar con una base centralizada en Mendoza, particularmente en la Dirección de Farmacología, ¿sí? De los pacientes que reciben clozapina en la provincia. Porque pasa
que un paciente deja de tomar clozapina mientras lo atiende un médico porque presentó una neutropenia grave, el paciente le suspende, el médico le suspende, el paciente no anda bien, lo terminan llevando a otro médico, ese otro médico, el familiar por ahí no dice que vienen de tal o cual médico, ese otro médico psiquiatra lo ve, el familiar dice, tomó una vez clozapina y anduvo bien, ¿sí? Le vuelve a prescribir y el paciente vuelve a presentar una neutropenia. Pero nunca este médico pudo saber o enterarse de por qué o bajo qué circunstancia se dio. Si tuviéramos una base centralizada, eso estaría genial. Esto también nos llevaría no solamente para clozapina solo, pero esto está focalizado en clozapina, de tener una base epidemiológica local, perdón. ¿Qué significa esto? Que podríamos saber cuál es la frecuencia real de los pacientes mendocinos en los cuales se dan neutropenias leves, moderadas o graves. Y por supuesto, y acá nos compete a nosotros, ¿sí? La incorporación activa de los farmacéuticos en la detección y comunicación de reacciones adversas, porque recepcionamos un montón de comunicaciones de los pacientes o de los familiares respecto a las reacciones adversas, pero no comunicamos y no nos lleva más de 3-4 minutos llenar la ficha, se los puedo asegurar, o llenar ese formulario que está hecho en un Google Form por ahora. Bueno, no me queda más nada que hablar, solamente recepcionar sus consultas, las cuales, si no recibo consultas es porque he sido demasiado claro, lo cual estaría bueno. Pero los escucho. Gracias, Lorena. Gracias, Constanza. Silvia Cuedo. A ver si le habilitan el micrófono a Silvia. Ariel, de Cámara de Farmacia, ¿le podés habilitar a Silvia Cuedo el micrófono? Sí, tiene el pedido de habilitación, ella misma se tiene que habilitar. Ok, ahora sí, Silvia. ¿Sí? Hola, Sí. Buenas tardes primero. ¿Qué tal? Muchas ¿Cómo te va? gracias. Bastante claro. Mi farmacia es muy rara, es muy pequeña, no creo que reciba demasiadas recetas de clozapina, pero ¿qué pasa si yo me entero, por ejemplo, al ser pequeña y muy de barrio, uno sabe cuándo dejan de tomar la medicación, cuándo las reacciones son severas o no? Es muy familiar, por decirlo de alguna manera. Si yo sé de algún paciente que viene tomando clozapina y de pronto me dice que la deja de tomar porque la verdad que no cree que le sienta bien o supone que no es lo indicado, ¿yo tengo que informar esto? Mirá, no tenés que informarlo a la autoridad de aplicación o vía farmacovigilancia. Sí, te daría bueno que te pusieras en contacto con el médico psiquiatra que lo asiste, sí, para comunicarle cuál es lo que ha presentado, o sea, lo que te ha expresado el médico. ¿Sí? Lo que te ha expresado el paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes al médico, y sobre todo este tipo de pacientes, al médico le responden que está bien, que dice que toman la medicación, que hacen todo bien, qué sé yo, y el que los ve es el familiar, por eso existe la entrevista indirecta desde el punto de vista de psiquiatría, ¿sí? Donde el cual se le consulta al familiar cómo lo ve, qué es lo que está haciendo, todo. Los psiquiatras valoran muchísimo los aportes de los farmacéuticos porque los ven fuera del ámbito neto del consultorio, y aparte porque resumen todo lo que toma el paciente, ¿sí? Ya sea por la vía de venta libre como también de otros médicos. Entonces valoran muchísimo todos los aportes. Ahí te tenés que comunicar con el médico y decirle, mirá, me ha dicho el paciente que, o mire,
Los psiquiatras manejan mucho WhatsApp, muchísimo. WhatsApp, por lo tanto, es una vía por la cual puedes comunicar bastante. Me ha expresado esto y me ha expresado que presenta este tipo de, por ejemplo, lo tiene mucho tiempo durmiendo, está estreñido, ha venido a la farmacia y le hemos vendido esto, con lo cual ha mejorado, eso también está bueno. Sí, justamente por eso, porque a veces hay, sobre todo en estos pacientes, uno aprende más de los familiares que del paciente propiamente. Y hay Claro, sí. circunstancias así diarias, cotidianas, que quizás hasta no las consideran como un factor negativo de la droga, sino como una situación muy personal. Ejemplo, estreñimiento, por decir algo, ¿no? O somnolencia, Claro. o esa hipotensión postural que también puede pasar Sí. como algo no asociado a la droga, sino más, o sea, es más fácil reconocer todo este tipo de detalles más por el familiar que por el mismo paciente. Entonces, directamente comunicárselo al profesional psiquiatra. Claro, sí, tenés que empezar a manejarte con el psiquiatra, lo cual está bueno, en particular para vos. Perfecto, ¿Sí? muchas Y para el gracias. paciente. Sí, gracias. Al pelo. Romina Nijito, creo que es la que sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Mi pregunta es que vos decías por ahí que tienen consultas los pacientes con el psiquiatra cada 2 meses. Sí. ¿Cómo haces ahí respecto al cálculo de la medicación? Y si tomás como hemograma normal cada mes, ¿cómo se haría ahí? ¿Le tiene que Mira, informar al médico? por ¿O eso la lo puse, prescripción sí o sí es mensual? claro, por eso lo puse en particular, lo puse ahí, porque suele pasar que hacen la medicación, por ejemplo, la receta trimestral, o sea, hacen 3 recetas, ¿sí? Y figura el hemograma, la fecha del hemograma, ¿sí? Como está en fase mensual el paciente, lamentablemente no le van a poder hacer la receta diferida. Vos Claro. necesitas que tenga la fecha del hemograma, del último hemograma que corresponde al del mes. Ah, ok. Sí, como para el mostrador por ahí, eso es tema de discusión con los pacientes, que eso no lo entienden, Seguro. pero es Lo que bueno sí hay algo, saberlo. lo que sí hay algo que es fundamental, y esto lo digo porque pasa mucho, ¿está? Digo, pasa mucho más frecuentemente de lo que uno espera. Hacen esto, ¿sí? La responsabilidad va a ser, pero ustedes dejen asentado, ¿sí? Lo siguiente, que la receta, la receta fue confeccionada en tal fecha, que el hemograma, la fecha del hemograma es extemporánea, ¿sí? Ok. Porque es extemporánea, está, ¿sí? Y Sí, que sí. vos le vas a entregar la medicación, porque no lo podés dejar sin medicación al paciente. Claro, es que ¿Sí? ese es el problema, Entonces, viste, no lo que podés dejar, vienen y, claro, pero dejalo asentado. asentado. ¿Sí? Perfecto. Dejalo sentado en la receta y que te quede una copia a vos. ¿Por qué? Bien. Porque estas copias, que son recetas de archivo que te van a quedar a vos, ¿sí? Son las que ante algún problema, porque todo empiezan a disparar. Cuando pasa Sí. algo, cuando el paciente se muere por una neutropenia febril, empiezan a disparar. El médico dice, no, yo le prescribí la medicación, el paciente no vino, que sea, o yo tengo el hemograma, sí, yo tengo el hemograma y el hemograma me dio que tenía neutropenia, pero la farmacia le dio la medicación. Entonces, si no, mirá, el paciente vino, pero vos no le pusiste hemograma normal con la fecha del hemograma que vos tenés ahí en tu historia clínica. Vos me llenaste Bien. esta receta antes, entonces la responsabilidad ya te excluye en ese caso a vos. Claro. En ese caso, el archivo de esas recetas sería conveniente tenerlo Sí, por separado del claro, archivo de las recetas normales, ¿no es cierto? lo Como que para acceder más fácilmente. no hace falta, vos lo podés tener. Lo que sí tenés que tener en claro es que al paciente le tenés que recalcar una y otra vez que la receta es mensual. Ok.
la receta no Bien. debiera, por esto, y vos le mostrás, mire, por esto, acá ve que el médico me puso hemograma normal, fecha tal, usted acá tiene que Claro. tener la fecha del hemograma de este mes. Bien. Es una cuestión del paciente para que el paciente también intervenga activamente, o el familiar intervenga activamente en el Sí, proceso, que porque termine si de no, entender por qué le estás pidiendo lo que le estás pidiendo. Sí, claro, porque si no es una cruz, vos lo que le estás pidiendo no es para, digamos, complicarle la vida, exacto. ¿sí? Es Sí. para contribuir a evitar un problema mayor, nada Ujú. más. Sí, pero Perfecto. vos imaginate, te va a decir, sí, pero vos imaginate que si se queda sin medicación, el problema, no, Claro, claro. ¿me entendés? Bien. No. Ok. En el caso en donde no. No te estoy escuchando, perdón. Hola, hola. Hola. Se quedó sin audio. Ahí Ah, te quedaste está sin por audio, Romina. Quiero contestarle a Adriana García, que me dice que era de Santa Fe, ¿sí? Y ahora ha venido acá a Mendoza. A ver, acá es lista 3, o sea, acá y en toda la Argentina es lista 3, o sea, la clozapina, no es que acá en Mendoza, es lista 3. Y la ley 9521 que recién expresé es la que nos dice que tiene que figurar dosis por vez y por día y los días de tratamiento, ¿sí? Que está establecido en la normativa. No se necesita un recetario oficial, es receta común archivada porque es lista 3. Acá me preguntan, voy contestando. Constanza Fernández me pregunta que el anexo, dice, esta normativa de enviar el anexo 7 con el acuerdo. Ops. Es desde ahora porque yo he comprado en el HOSPI y no me han llenado el acta. No es posible que te lo hayan llenado, es posible que te lo hayan llenado antes, Constanza. Puede ser que te hayan llenado, o sea, que la farmacéutica anterior llenó ese acuerdo entre la farmacia, ¿sí? Lo que debieron pedirte, si ya no está más esa farmacéutica en la farmacia, lo que debieron pedirte desde la droguería es la resolución que te asigna como directora técnica y juntamente con eso pedirte el comprobante del curso. Después, en todo caso, me podría decir qué droguería fue. Nancy Sidotti tengo acá y Lucía Sarabí, al menos las que veo, que han levantado la mano. Si alguien les puede activar el... Sí, está Hola, ¿se para me activar. escucha? Sí, Lucía Sarabí. Sí, ¿qué tal? Sí, te Sí, mucho escucho. gusto. ¿Cómo te va? Sí, una consulta. Por el tema del consentimiento que firma el paciente respecto a la marca. Yo trabajo en un hospital provincial, no de Ajá. Mendoza, Sí, pero me quedé pensando en eso porque no sé cómo, sí. si saben ustedes cómo es en un hospital provincial, debido a que compramos por Sí, 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 licitación. Yo sé sí. que en mi hospital se avisa al laboratorio cuando cambiamos de marca. Eh, se avisa Mira, a el, hematología. el procedimiento no, mira, el procedimiento es el siguiente. Vos tendrías, o el médico, o los médicos que prescriben, tendrían que hacerle consentimiento informado y ficha nuevamente con cada cambio de marca que vos tengas. Bien, A todos bien, los pacientes que tienen, ¿sí? sí. Va por ahí la cosa, Bien, sí, sí, ¿sí? sí. No, la verdad que no Nosotros, desconocía esa parte. nosotros Sí sé acá, que desde farmacia avisamos al laboratorio cada vez que es lo único que hacíamos nosotros. no, en realidad el laboratorio de análisis clínico, ¿sí? El laboratorio de análisis clínico este, tendría que recepcionar Las las muestras. fichas, no, Ah, las bien, sí. fichas, Las fichas que tendría habías que mencionado, recepcionar sí. las fichas y a partir de ahí, de recepcionar esas fichas, ¿sí? Habilitarte a vos a decirte que ya está enviada la ficha, ya está realizado el procedimiento de registro del paciente en el nuevo laboratorio,
¿sí? Y recién ahí vos podrías dispensarle. Bien, No entiendo. es a posteriori. No, no, Porque sí, yo porque desconozco en el esa circuito, por ventana, eso me... porque en esa ventana que se produce entre que lo registran en el laboratorio y vos le diste la medicación, le cambiaste la marca, Sí. ¿sí? Se puede producir una neutropenia. Pasa cuando cambian de marca, pueden pasar unas leucopenias, ¿sí? Pero si justo estaba ahí en el borde y este paciente hace una neutropenia, ¿quién se hace cargo del tratamiento? Es la Claro, pregunta. tal cual. Sí, sí, sí. Sí, no, en un año y medio Porque que viste que estoy, el laboratorio productor tiene que hacerse cargo del tratamiento de las neutropenias. exacto, sí, 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 sí. Entendía que por eso mismo hacíamos el informe a laboratorio Sí, pero del eso no te hospital. excluye. Pero no, no, seguramente entiendo. Por eso quería hacer este curso. No soy yo quien está encargada de esto, pero lo sé por arriba. Pero sí me quedó el tema sabiendo el tema de los laboratorios, que en un año y medio que estoy se cambió una sola vez entre Rospau Claro. y no me acuerdo qué igual otro. Pero una sola vez entiendo que yo informé, porque estoy en el depósito, yo informé a mis compañeras que había que avisar como me habían dicho, pero Mira, genial. Lucía, a veces Mm, también, sobre todo lo que nos pasa en hospitales, es importante cuando se cambia de marca ver si hay recaídas y eso se tiene que informar en las fichas. ¿Por sí, qué? Porque eso es antecedente que te queda para vos, junto que para el médico, ¿sí? De que a veces los cambios de marca, ¿sí? Por otra marca o por una, sobre todo en clozapina, sí, ¿sí? Generan más trastornos que economías. tal cual. Sí, ¿Se entiende? O sí, sea, sí, no sí, solamente totalmente. puede aparecer más reacciones adversas, sino también recaídas en los pacientes. Y eso, incluso internaciones. Entonces, Sí, por eso uno tiene como antecedente la ficha de farmacovigilancia, en la cual también se puede reportar una falta de efectividad. ajá. Entonces las imprimís y la vas teniendo como antecedente. Ujú. Genial. Muchísimas gracias. Muy atento. Ok. Sí, ¿quién más? Castillo, Oscar creo que parecía. Castillo Oscar Antonio. A ver, ahora, ¿me escuchas? Ahí perfecto, Oscar. Bárbaro. Bueno, muy interesante la charla. Ahora, yo te digo, con respecto a la responsabilidad del farmacéutico, que me parece que es Sí, bastante importante, sí, cuando un paciente, digamos que la receta viene con el hemograma normal, todo en condiciones, y bueno, le pedís el hemograma al paciente y lo tiene, sí, y ves que realmente tiene una leucopenia importante, una neutropenia bastante importante, o sea, menos de sí, 1200, etcétera, sí. etcétera, o una eosinopenia también muy No, elevada, sí, los sí, eosinófilos, perdón, sí, muy elevada, eosinofilia. eosinofilia, perdón. Sí, Entonces, yo le hablo al médico, muy obviamente, bien, perfecto. le hablo al médico, pero el médico me insiste en que se lo entregue, que se lo entregue, que no, eso no tiene importancia o lo que sea. Déjalo asentado en la receta. Dejarlo asentado en la receta, solamente Sí, con la firma, obviamente, del paciente y todo, la fecha y todo, de la dispensa, te es suficiente para evitar la responsabilidad profesional. explico, te explico. Sí. Mm, Vos dejás asentado que comunicado con el médico y mm, ¿sí? Y ante la ratificación del médico de que dispense, ¿sí? O sea, vos lo que está diciendo es que no hiciste ninguna acción. Yo hice la acción. mm, Lo que pasa es que vos ahí hay un problema. Si yo lo dejo sin medicación y el paciente se claro, brota y mata a un familiar, el responsable va a ser vos. claro, claro. ¿Me entendés? Sí, 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 Entonces, sí. vos te comunicaste con el médico te dice, no, mire, usted déselo porque yo digo que no. Entonces, vos lo asentás, vos decís, comunicado con el médico ratifica que para él es un Sí, hemograma normal, que no reviste riesgo, a pesar de,
¿Está? Eso lo dejás incluso, eso lo firmás vos, ¿sí? Porque eso lo firmás vos, no lo firma el paciente. Lo firmás vos, la receta la va a tener firmada. Vos lo anexás a la No, sí, receta y eso te queda como archivo tuyo. Como es una receta de archivo, ¿sí? Vos vas a tener esa hoja anexa a la receta y por qué lo dispensaste. ¿Me entendés? claro, ¿Eh? sí. No Sí, es que está te va a bien, excluir, no es que te va a excluir el 100% de la responsabilidad, claro, ¿sí? Pero eso va a es ser lo un que... atenuante, pero va a ser un atenuante importante, porque vos advertiste de esta situación, advertiste al médico que es el responsable por la disposición 935, ¿sí? Que además Sí, tenía la obligación de informar al laboratorio y al ANMAT por farmacovigilancia, que seguramente no lo ha hecho, ¿sí? Por la complejidad que eso implica, ¿sí? Y entonces vos lo ponés. Y vos tenés que también llenar la ficha de farmacovigilancia como una forma de que vos te has dado cuenta y lo reflejaste. perfecto. ¿Y no sería conveniente en ese caso que el paciente también firmara como que también se deja constancia de que No, el no, Oscar, porque la farmacéutico, no, comunicación, no, Oscar, porque la comunicación la hiciste vos con o con sí, el con el médico, profesional, con el... salvo que vos le recomiendes al paciente que se vaya a hacer un hemograma de control o que le comunique al médico. ¿Me entendés? Sí. Si vos estableces una comunicación con el paciente diciéndole lo que tiene que hacer ante esto, y entonces ahí sí lo vas a tener que dejar anotado y que te lo firme también el paciente. Bueno, perfecto, perfecto. Bien. Esa era mi duda, nada más. Ok, perfecto. Gracias por la consulta. No, al contrario, gracias a vos. Tengo Silvia Cuello tiene la mano levantada y no sé si quiere seguir preguntando o ya está. Tiene listo para activar el sonido ella. Ajá, perfecto. Acá Lorena No, Enrique. no, ya estaba. Ahí Yo está. ya finalicé. No, muchas Perfecto. gracias. Ya estaba. Hacele clic en la Ya está. manito para que la baje. ¿Sí? Acá tengo algunas preguntas en el chat que voy a ir respondiendo. Eh, a ver, acá. Dice, el médico debe poner la fase del tratamiento en la que se encuentra el paciente para saber si el hemograma debe ser semanal o mensual, 4 semanas, o solo le preguntamos al paciente y calculamos. No, fíjate que la disposición dice la fecha nada más del hemograma, no que indique fase. Vos podés preguntarle al paciente, lo más bien, no hay problema, como para tener una idea y poder orientarlo. Sí, es importante por ahí leer la dispo porque nos va dando tips en los que podemos colaborar, como esto de decir, mire, recuerde hacerse el hemograma, recuerde cuándo inició, estas cosas para ir anotando y llevar un control. Lorena Enrique me pregunta cuánto tiempo puede estar el paciente sin medicación, ya sea por motivo o por cambio de marca. Si es por cambio de marca, no debiera estar ni un día sin medicación. Y por otro motivo, recuerden que si el paciente dejó de tomar el medicamento por 3 días, ya prácticamente eliminó el 99% del fármaco en sangre. ¿Sí? Con lo cual tiene que iniciar. Y evidentemente eso va a redundar en un rebrote. ¿Sí? Si el motivo fue que el paciente lo dejó de tomar, porque por él, y bueno, sepa el familiar que vamos a tener complicaciones a corto plazo, va a empezar con alucinaciones y demás. ¿Sí? Si el motivo, si por ejemplo estamos en un hospital y se nos acabó la clozapina, y bueno, sepamos, y el psiquiatra tendrá que saber que tiene que reemplazarlo por otro momentáneamente. Ahora, si el paciente, eso que es por cualquier motivo, ¿sí? Tiene que reiniciar clozapina, si pasaron más de 3 días, tiene que hacer 6 semanas de tratamiento semanal, es decir, con hemogramas semanales y demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
el reingresar al programa aumenta la probabilidad en un 50%. ¿De probabilidad de qué? De que presente reacciones adversas, sobre todo hematológicas. Y si no puedo comunicarme con el médico, Marian Laurienzo dice, si no puedo comunicarme con el médico, ¿qué hago? ¿No se lo doy? No, eso nunca. No darle el medicamento, no, porque el mal menor sería que tuviese una neutropenia y está bien, el paciente se va a ir con la medicación, que es lo que lo mantiene estable, pero yo voy a tener que seguir insistiendo con el médico, ¿sí? Puede que no me pueda comunicar ahora, pero yo tengo que dejar constancia, por eso decía el WhatsApp. Y muchas veces, ¿qué pasa? Cuando los psiquiatras, sobre todo los psiquiatras, y lo digo por particular acá en Mendoza, cuando encuentran una farmacia que se preocupa por su paciente con clozapina, les puedo asegurar que la comunicación es mucho más fluida de lo que ustedes creen. ¿Sí? Rápidamente les van a contestar porque los marcan como favoritos, es decir, que tienen muy buena recepción. Se enojan, por supuesto, se enojan los psiquiatras porque les pedimos ciertas cosas, pero esto es legislación, como que pongan la dosis, que hagan una receta de copia, todo lo demás, porque la receta electrónica del MRX o del receta más, etcétera, no les pide la dosis o se olvidaron, está bien, sí, se enojan, pero cuando nos preocupamos por sus pacientes les puedo asegurar que es muy buena la comunicación. Creo que Mónica Álvarez responde casualmente la pregunta que acabo de responder. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tengo más preguntas, me queda una cosita más y es el examen para aprobar el curso. Hola, Sí, Castillo. Oscar Castillo, sí. Sí. ¿Sabés lo que me llama la atención? Que No. Siempre que nombrás al médico, nombrás un médico psiquiatra. ¿Es indispensable que la receta sea hecha por un médico psiquiatra o cualquier médico? Mirá, por lo general el que más conocimiento tiene de clozapina por su formación es el psiquiatra. Puede suceder, y esto es también más común de lo que parece, que algunos médicos, de clínica, ¿sí? Les repiten la receta, ¿sí? al paciente psiquiátrico. ¿Eso está mal? No está mal. ¿Sí? Lo que pasa es que si yo detecto, ¿sí? Al que tengo que informar es al psiquiatra. Es muy difícil que un médico clínico vaya a prescribir clozapina. Dificilísimo. Yo te diría que casi imposible. Y ni que hablar de un médico de familia, que puede ser algún otro. Que puede ser un neurólogo y es posible que el neurólogo vaya a prescribirla. Sí. Pero te puedo asegurar que también conoce, o sea que te podés comunicar con él. A lo sumo lo que puedas recibir como respuesta es, no, yo le repetí la receta. Bueno, con saber al paciente qué psiquiatra lo atiende habitualmente es con ese con el que me voy a comunicar. Perfecto, muy bien, muchas gracias. De nada. Bueno, si ustedes ya están probando, están en una computadora y están probando para ingresar, todavía no admite respuestas el examen, así que lo vamos a habilitar cuando terminemos ahora las preguntas, ¿sí? Así ya, claro, por eso, Constanza, esa ansiedad hay que manejarla un poquito. Ahí les dejo el examen porque van a recibir las diapos también, así que no es que ahora les muestro el QR y después no lo tienen más, ¿sí?
Además, estimo yo de que van a recibir también un link para bajar la grabación de esta sesión, así que van a tener las clases, esta clase, este curso, ¿sí? Para verlo cuantas veces lo necesiten. Bien, si no tengo ninguna otra pregunta más, que creo que no, ¿sí? Les agradezco infinitamente que hayan estado atentos, que por las preguntas que me han hecho, les agradezco muchísimo. Bueno, estaba esperando que me iba a despedir, pero parece que Silvina Barcudi esperaba eso. Silvina. Tiene habilitado el micrófono, ella tiene que habilitarlo. Silvina, por favor. ¿Aló? ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Quería saber hasta cuándo tenemos tiempo de hacer el examen, si es Ahí hoy va. solamente. No. Vale, Como estamos muy sobrepasados de tareas todos, ¿sí? perfecto. El límite es el miércoles que viene. El miércoles que viene Bárbaro. se desactiva. Así tenemos por ahí un turno, un fin de semana para leer, releer, buscar información Perfecto. si quieren y demás. Lo único que les pido, ¿sí? Son 8 preguntas, o sea, no es un examen de 45 preguntas, son 8 preguntas. Perfecto. Lean bien e interpreten la consigna, ¿sí? No lo hagan así de apurados, ¿sí? Bueno, Carlitos, nos estamos viendo. Buen fin de semana. Bueno, Muchas gracias. chau. Excelente. Chau, chau. Bueno, si no tenemos más nada que hacer, voy a sacarla, así nos vemos todos otra vez. Bueno, si no tenemos más nada que preguntar, nos vemos en cualquier otro curso que vayamos a hacer. Antonella, perdón, la directora, claro. Yo me estaría despidiendo, no hay ningún problema, pero Antonella, Perdón, ahí está. no está Sí. Antonella en este momento, soy Claudia. Claudia. No, era para decirles que, bueno, agradecerlos a todos, sé que ya te estás despidiendo, y el lunes les mandamos por mail a todas las diapositivas, porque nuestra secretaria ya no está, y ella es la que tiene la base de datos para mandarle las diapos, ¿está bien? Bueno, entonces lo prolongamos hasta el viernes de la semana que viene. Ujú. Entonces prolongamos Bueno, puede el ser, examen hasta sí, el viernes. Sí. Sí, mejor, porque el lunes seguro les mandamos temprano ya las diapos. Si yo puedo antes, la trato de mandar yo, pero más sencillo que ella tiene ya toda la base de datos y demás. Ok. Bueno, ahí se van a ganar unos días, igualmente la ley la pueden bajar, así que también No, sin algunas lugar a cosas. dudas. Ah, Sin bueno. lugar a dudas. Bueno, era eso. Bien. Agradecerte a vos, Carlos, sobre todo, y a todos por haber asistido. Bueno, muchas gracias. Nuevamente es un gusto poder brindar indicaciones, conocimientos y demás, pero fundamentalmente alentarlos a que utilicen la ficha de farmacovigilancia. Alentarlos a eso por sobre todas las cosas. Tenemos un rol fundamental en la salud pública y la verdad que me gustaría que pudiéramos explotarlo un poquito más. Bueno, hay alguien que me está preguntando alguien en el chat, a ver. Consulto más allá del hemograma si la receta no viene con todos los datos solicitados, dispenso igual y me comunico con el médico. No. A ver, hay cosas que tiene que estar sí o sí. DNI, domicilio, nombre y apellido del paciente, lo básico. Dosis por vez y por día y por cuántos días. Si el médico me coloca para
90 días, me pone. ¿No? 100 miligramos o 2 comprimidos por día por 90 días, hay doble infracción. Infracción en este sentido es que no está contemplado en la normativa, porque es para 60 días, y además tiene que ir acorde con la fase del tratamiento con el que se encuentra. Por eso es para 30 días. Sí, no hay escapatoria. Bueno, listo entonces. Teniendo en cuenta que ya nos hemos sobrepasado, les agradezco y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.